¿Cómo están, estudiantes champanistas? Reciben el saludo de su profesor Luis Basauri Castillo y hoy vamos a hablar de una etapa de la historia universal muy importante y la vamos a ver en en estas PPTs que vamos a presentar a continuación y esperando pues que te sirva para que tú puedas realizar más adelante tus actividades. Bien, le damos la bienvenida nuevamente y hay que estar atentos a esta etapa de la Edad Media. Bien, en la Edad Media podemos ver que surge mucho el cristianismo, surge mucho también las bases religiosas, ¿no? La base católica y también aparece la musulmana, ¿no? Dentro de esta etapa de la Edad Media. También en la Edad Media se da la era de los caballeros, la guerra de las cruzadas, por el rescate pues de Jerusalén y también la parte religiosa también que entra esta parte militar, ¿no? Vamos a ver, la Edad Media es digamos, el inicio de los primeros cambios, de las primeras transformaciones sociales, políticas, económicas, que se dieron en esta etapa llamada la Edad Media. Vamos a verla. Muy bien. Podemos observar que es, digamos, el segundo momento de la historia universal. El primero fue el feudalismo y ahora estamos con la Edad Media también, que se inicia desde el año 476 antes de Cristo hasta 1453 después de Cristo. ¿Con qué se inicia? Se inicia nada más y nada menos con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, acá cae Roma, la capital. Roma, que era un ejército poderoso, tiende a decaer en esta parte por la mala administración, por la corrupción que también existió en esa época dentro del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano Roma pudo, digamos, cristalizar su poder bajo dos imperios, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Pero en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cae Roma. ¿Y cuándo termina? Termina en el año 1453. Es decir, casi cerca de 1000 años, después de 1000 años, cae la Roma de Oriente con su capital Constantinopla, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En ese transcurso. ¿Qué pasó en ese lapso? Tenemos la Europa occidental, la Europa oriental y Asia. En la Europa occidental caen los reinos bárbaros, ¿no? Los reinos bárbaros. La pregunta es, ¿los reinos bárbaros pudieron con el Imperio Romano decir sí? Y hubo un reino bárbaro llamado los hunos, cuyo, digamos, líder principal se llamó Atila. ¿Quién fue Atila? El rey de los hunos, con H, ¿no? Y este rey tenía una frase muy simpática que decía que donde pisa su caballo jamás vuelve a crecer hierba. Una frase, digamos, guerrera, una frase motivadora para él, en la cual, pues, hacía pensar que tenía un poderoso ejército, ¿no? No es que su caballo ya donde pise digamos, extermine toda la hierba, no, sino que era un mensaje para sus adversarios, ¿no? Que lo tan poderoso que es. Porque así decía Atila, rey de los hunos, un rey bárbaro, decía, ¿no? Donde pisa mi caballo jamás vuelve a crecer hierba. Entonces, en Europa occidental aparecen los reinos bárbaros, los hunos, uno de ellos, también el imperio carolingio que logró extender, el feudalismo que también estaba dentro de esta etapa ya para finalizar, las cruzadas que fueron unas guerras, digamos, religiosas, impregnadas por el catolicismo, ¿no? Y la revolución comercial que también vuelve a aparecer en esta etapa. El comercio como, digamos, fuente de la economía de Europa occidental. Y en Europa oriental, el Imperio Romano de Oriente se dio a través del Imperio de Bizancio, de Bizantino, ¿no? Y en Asia, la expansión del Islam, donde Alá era el Dios, Mahoma su profeta.
¿no? Y el Islam era pues parte de su estudio bíblico de ellos a través del Corán. Entonces se produjo la invasión turca y también del imperio mongol, de Mongolia, ¿no? Un país al sur de China. Y también se produjo la ruta de la seda. La seda pues era digamos, formas de unos vestidos, ¿no? Telas muy finas, ¿no? La seda. Y había una ruta de la seda. Pero esta ruta de la seda va a ser interrumpida por la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, la caída de Constantinopla. ¿Quién invadió? ¿Quién destruyó todo ese imperio? En 1453 fueron nada más y nada menos que los turcos. Los turcos, lo que hoy se llama pues el país de Turquía, ¿no? Los turcos invadieron a Constantinopla y la tomaron como tal y así cayó el Imperio Romano de Oriente. Entonces, todas estas cosas es parte de la historia universal ocurrida en la Edad Media. Vamos a continuar con la siguiente. Y tenemos las características. Vamos a ver acerca de las características principales de la Edad Media. Bien, dentro de las características principales, el profundo fervor religioso, ¿no? El cristianismo, el islam, las cruzadas, ¿no? Fueron parte del fervor religioso que apareció en la Edad Media. Bueno, se le llamó al cristianismo la edad de oro del cristianismo, ¿no? En esta parte. Y Constantino I el Grande fue uno de los que, digamos, propugnaron por el cristianismo. Y se hablaba mucho de Cristo en esta parte, ¿no? En esta época. También la presencia del feudalismo. El feudalismo es un sistema económico-político donde el señor feudal era digamos, el rey, ¿no? ¿Y quién era el señor feudal? El que tenía muchas posesiones de tierra, porque en esta parte la tierra era la base de la economía, y el que tenía más tierras, el que tenía más latifundios, el que tenía más chacras, por decirlo así, ese era, digamos, el rey feudal, y era el amo de todo, ¿no? El sistema feudalista, donde también estaban los caballeros, donde estaban también los sirvientes, los clientes y aquellos pues que querían pertenecer, ¿no? Como siervo. Había también digamos, un sistema, una actividad muy importante, una ceremonia donde el rey lo tomaba como siervo y el siervo le prometía fidelidad al rey feudal, ¿no? Y así. Entonces, digamos, había también el clero, la iglesia también formaba parte después del rey y los caballeros, que eran pues militares montados a caballo, ¿no? Como la caballería. Muy bien, eso es lo que apareció en el feudalismo. También surgen las ciudades y también surgen gremios. Gremios, podríamos decir, como pequeños organizaciones de trabajo, unos pequeños sindicatos que se reunían pues de diferentes artesanos, obreros, pequeños comerciantes, entre otros, ¿no? Y también surgen las primeras universidades en Europa, ¿no? Y también acá en el Perú también, ¿no? Vamos a ver casi a mediados del siglo XVI aparecen también, digamos, la primera universidad en el Perú y la de América. La tendencia nacionalista y localista, ¿no? O sea, el nacionalismo que también, digamos, se da en esta etapa, y el espíritu belicoso y aventurero, el espíritu belicoso de querer ser un guerrero excepcional, de querer conquistar tierras, de querer aventurarse o encontrar riquezas y todo lo demás. Y habíamos dicho que dentro del Islam estaba el profeta Mahoma y Alá, ¿no? El Corán. En el Corán habla de los antiguos, digamos, patriarcas, habla de Moisés, habla de Abraham, ¿no? Habla de Jacob. Y lo toman según el Corán, dicen que ellos creen en Cristo, pero que Cristo no fue crucificado, sino que Dios no permitió que él fuese crucificado y envió a sus ángeles para que se los lleve antes que sea crucificado. Nosotros que somos cristianos, bueno, podemos decir que eso no fue así, ¿no? Que según la Biblia dice que Jesús sí tuvo temor de morir, porque en esa última noche que fue a orar, ¿no? Él dice que tuvo, ¿no? Un temor grande, que mientras oraba de su frente caía, ¿no? Como
el sudor como gotas de sangre, o sea, fue el temor, y Dios envió un ángel para que el ángel le dé ánimo, ¿no? Le dé digamos, fortaleza a Jesús, porque Jesús, recordemos, vino acá como hombre, pero también vino como Dios, y como hombre Él sintió todo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la parte de la religiosidad, Dios también acá lloró por Lázaro, ¿no? Dios también se entristeció, Dios también se airó, ¿no? O sea, se airó, pero no pecó. Entonces, pero también nos enseñó, pues, que Dios es un ejemplo de vida, ¿no? Jesucristo. Muy bien, entonces, en las cruzadas también, ¿no? Por conquistar nuevamente Jerusalén, hubieron cruzadas, hubieron guerras entre cristianos contra musulmanes y así. Y también se produjo la peste negra, fíjense, en el siglo XIV, 1300, más o menos por ahí pico, ¿no? La peste negra, que fue una pandemia que azotó a muchos lugares de Europa, sobre todo en España, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió en ese transcurso de la Edad Media, del año 476 hasta 1453, que ocurrió pues entonces casi 1000 años, fueron 977 años, ¿no? Entre, digamos, que ocurrió la Edad Media. Vamos a continuar entonces esta hermosa página de la historia universal. Manifestaciones culturales dentro de la Edad Media. En estas manifestaciones culturales nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las artes, que estuvo caracterizado por la religiosidad en cuanto a su pintura, en cuanto a su escultura y arquitectura, ¿no? Y los estilos arquitectónicos más importantes es el estilo románico, ¿no? Que se dio entre los siglos X y siglo XII. Como su nombre dice románico, ¿de dónde proviene? De Roma, correcto. Mientras también tiene también algunos principales elementos, como el arco semicircular, ¿no? Estos arcos que vemos acá son arcos semicirculares, ¿no? Que cada vez fueron más profundizados, ¿no? Y también principales bóvedas semiesféricas, robustas, columnas y de pocas ventanas. También hicieron catatumbas dentro de las iglesias, dentro de las parroquias. Aquí podemos observar en la Catedral de Trujillo, hay catatumbas, ¿no? Que ahí enterraban pues a los sacerdotes más principales. Entonces, se les llamaba de medio cañón, con estribos, ¿no? Contra fuertes exteriores, ¿no? También habían de medio cañón reforzado con arcos, fajones o perpianios, ¿no? ¿Cuáles son? Son estos, ¿no? Arcos que están unas tras otras en pequeñas distancias. Y también el estilo arista, ¿no? Por los tramos de aristas separados por tajones, estos de acá, ¿no? Estos tramos de aristas, cada uno lo hacía, claro, y con una curiosidad de que, digamos, la inteligencia que había en esa época, ¿no? Los conocimientos poco a poco se iban incrementando más en la técnica de arquitectura, más que todo. La arquitectura estaba desde mucho tiempo antiguo, ¿no? Y hasta hoy se sigue cultivando, se siguen estudiando muchos arquitectos, ¿no? Pero estas son las formas muy importantes que siguieron digamos, el estilo románico. Pero también vamos a ver acá el estilo gótico, llamado también ojival, de ojiva, ¿no? Y esa es esta parte de acá que podemos observar, con los pináculos acá, el arbotante, ¿no? La bóveda de crucería, el apuntado, que era pues la ojiva, ¿no? Hacia abajo, y así podemos ver muchas puntas, muchas características, ¿no? Muchos dinteles. Y en la ventanal también, ¿no? Con muchas formas decorativas. Y el crucero, ¿no? Y la girola que también estaba dentro de ella, eran partes del estilo gótico. Su origen fue en Francia, mientras que lo anterior que hemos visto es en Roma. Entonces tenemos acá arcos quebrados, bóvedas elípticas y finas columnas e inmensas ventanas. Fue lo que caracterizó a este estilo gótico, o también llamado ojival, ¿no? En forma de cruz también. Muy bien. Entonces, estas son las formas de los techos también que hemos visto, hemos podido observar, ¿no? El rosetón, que lo llaman el rosetón. También unas partes del techo en las alturas. Bien, entonces el arte románico y el arte gótico que hemos podido observar pues en esta estructura. Esta es parte, ¿no? del arte, digamos, gótico, románico, que se observó pues sobre todo en las iglesias como parte de su arquitectura.
En las letras, vamos a pasar ahora a las letras. En cuanto a las letras, tuvieron influencia religiosa y las obras todos se escribían en latín. Sobresale también la literatura española, la francesa y la alemana dentro, digamos, de la literatura en la Edad Media. Entonces, la obra principal se escribía en latín. Y también sobresalen los poemas épicos. Por ejemplo, El Cantar del Mío Cid, que fue una obra española. La Canción de Rolando de Francia y la Canción de los Nibelungos en Alemania, ¿no? Ustedes por cultura general ya vayan investigando acerca del Cantar del Mío Cid para que sepan, pues, y que estemos conversando más adelante en la plataforma Zoom. Muy bien, vamos a continuar. En cuanto a la filosofía, se basó en los conocimientos de Aristóteles, ¿no? Quien dio el origen al escolasticismo. Vamos a ver acá en este cuadro el contexto del pensamiento medieval, sobre todo del cristianismo. La patrística, que fue, digamos, un sistema, digamos, de conocimiento, donde Platón tuvo que ver mucho con la patrística y se relacionaba de que los padres de la iglesia instauran el dogma cristiano, ¿no? O sea, la teología. ¿Y qué es la teología? Teo es Dios y logia viene de logos, estudio o tratado de Dios. Y este dogma estaba basada en la interpretación bíblica, ¿no? Que se daba por la fe y la razón. Entonces, hubo un acercamiento también a la filosofía árabe. Pero Aristóteles, que es el encargado, digamos, del escolasticismo, decía que existía una separación entre la fe y la razón. Una cosa era la fe y otra cosa era la razón, ¿no? Entonces, el escolasticismo de Aristóteles estaba basado básicamente en bases cristianas, al igual también que Platón, ¿no? Y bueno, entonces Platón estuvo con la patrística y Aristóteles con el escolasticismo. No se olviden. Vamos a continuar. Acerca de las universidades. Surgieron en el siglo XII, ¿no? Después de Cristo. Y funcionaban algunas veces en los monasterios, otras veces en las catedrales. Ahí funcionaban en un primer momento, ¿no? Las universidades. ¿Y qué se enseñaba? Teología, o sea, el estudio de Dios, para que de ahí salieran nuevos sacerdotes. Se enseñaba también derecho, como parte de la estructura político-social, ¿no? Un derecho canónico y también el derecho romano. Se impulsó la enseñanza de las artes liberales. Por ejemplo, el trivium. Trivium es 3. ¿Qué se enseñaba? La gramática, se enseñaba dialéctica y también la retórica. Y el quadrivium viene de 4. Se enseñaba aritmética, geometría, música y astronomía. Entonces, estas son las artes liberales en dos campos, ¿no? En dos campos. Primero, en un campo llamado el trivium, donde se enseñaba gramática, recuerden, dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Muy bien, ustedes la gramática ya la saben. ¿Qué es la dialéctica, la retórica? Investiguen para que en la plataforma online que tenemos hablemos más al respecto. Porque la aritmética, la geometría, la música, la astronomía, eso ya lo saben, ¿no? Pero la dialéctica, ¿en qué se basó? ¿Qué fue? Y la retórica también, acuérdense. Entonces, eso es para el Zoom. Vamos a continuar. La Edad Media, entonces, en resumen. Entonces, la Edad Media se dio en la segunda edad de la historia universal, desde el año 476 hasta el año 1453, que duró, pues, 977 años, ¿no? Duró esta edad, casi 1000. Entonces es llamada también como la edad de oro del cristianismo, porque aparece mucho el cristianismo. La presencia del feudalismo, que le gusta el señor feudal, de los caballeros, el surgimiento de ciudades, de gremios, ¿no? Y la gente aumentaba más, surgimiento de las primeras universidades, tendencia nacionalista, espíritu belicoso y aventurero,
Y dentro de las manifestaciones culturales tenemos las artes, el estilo arquitectónico, hemos visto el estilo románico, el estilo gótico, y las letras también tuvieron todas, miren, influencia religiosa, y se originaron las lenguas, digamos, tanto de latín con sus dialectos, pero para digamos, en cuanto a las obras y los libros que tenían eran en latín, por eso todos tenían que aprender el latín. Y dentro de la filosofía se dio la principal, ¿no? El escolasticismo. Dentro de las universidades se emplearon el trivium y el quadrivium, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Entonces, de esta manera, la Edad Media presenta esta faceta, ¿no? Y también la Guerra de las Cruzadas, que se originó en esta etapa, donde la religión católica, ¿no? Estaba defendiendo contra los musulmanes, contra los árabes, ¿no? Para defender la Jerusalén. Entonces, esto es parte, un resumen del tema de la Edad Media. Hay mucha más información, por supuesto, que le vamos a compartir en la plataforma Zoom. Y cualquier duda, también lo vamos a hacer allí. Acá tenemos un link para que puedas visualizar y también te sirva pues para desarrollar tus actividades. Muy bien, estimados estudiantes, esperando que esto les haya servido para que ustedes puedan consolidar o puedan ya hacer una introducción del tema de lo que es la Edad Media. Y bueno, de aquí nos vemos en la plataforma Zoom para que en la clase online pues tengamos ya digamos una comunicación más abierta y la participación activa por parte de ustedes con sus preguntas, acotaciones y todo lo que ustedes puedan preguntar o resolver cualquier inquietud o cualquier duda en la plataforma Zoom de nuestro colegio Champañat de Trujillo. Un abrazo desde aquí y que Dios siempre me los bendiga grandemente. Les será entonces hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga a toda su familia y a ustedes. Hasta la próxima.